Sí se puede, ¿ah? Sí se puede jugar fútbol. Sí se puede jugar bien fútbol. Chapó para la selección Colombia que dejó muy buenas muestras anoche en el Monumental. Chapó para Luis Díaz, que volvió a ser ese jugador que hace rato no lo veíamos con la selección. Chapó para un James Rodríguez que tuvo un muy buen primer tiempo y para toda la selección Colombia, que vuelvo y digo, dejaron unas muestras de muy buen fútbol, buenas sensaciones de cara a lo que viene en estas eliminatorias porque se vienen dos finales. Vamos a hablar acá de lo bien que jugó Luis Díaz. Vamos a hablar también de James Rodríguez. Un vistazo general de lo que fue la selección Colombia. Y vamos a dedicarle un capítulo final a Néstor Lorenzo. Porque hay que dedicarle a Néstor Lorenzo unas palabras. Porque hoy Néstor Lorenzo fue un tipo diferente también. Y hay que dedicárselo porque se le viene pegando mucho a Néstor Lorenzo durante los últimos meses, durante el último tiempo, post Copa América. Y ahora hay que hablar algo sobre Néstor Lorenzo. Pero vamos a arrancar desde el principio, que es básicamente hablar del buen fútbol. No solo de la selección Colombia, sino de puntualmente Luis Díaz. Un líder natural que hoy nuevamente volvió a ponerse la camiseta de ese líder. Y aunque no lleva a la banda de capitán, como sí lo hace James Rodríguez, hoy el líder en la cancha fue Luis Díaz. Y no solamente lo digo por el gol, no solamente por ese gol antológico, que claramente es una de las grandes muestras de que Luis Díaz, ese gran jugador que enamoró no solamente a Colombia, sino también está enamorando a Europa, porque no solo enamoró al Porto o al Liverpool, sino que ahorita también tiene enamorados a grandes sectores de los catalanes. Porque hoy Luis Díaz demostró por qué el Barcelona lo quiere, por qué no lo quiere soltar el Liverpool. Hoy con fútbol supo Luis Díaz mostrar que están para mucho más, que puede llegar a pelearle ese puesto a Rafinha, ese puesto que tanto dicen que puede que no le da porque es colombiano, porque Luis Díaz hoy demostró enfrente de 85.000 personas, enfrente de la campeona del mundo, de la actual campeona de la Copa América, que puede pelearle el puesto a cualquiera. Hoy puede llegar al Barcelona y ser titular Luis Díaz luchando ese puesto con Rafinha. Y fue un Luis Díaz que hoy se puso la camiseta de líder, que hoy James Rodríguez, justamente en el festejo del gol, le puso la corona, porque es un Luis Díaz que es completamente diferente. Y si también se le ha pegado a Néstor Lorenzo, también se ha hecho esto con Luis Díaz. Y hoy, a todo señor, todo honor, hay que decir que Luis Díaz cambió completamente la cara de lo que se veía viendo en la selección Colombia en los últimos partidos y supo darle esa parcial victoria a la selección Colombia, que después, bueno, por cuestiones del partido que vamos a ir analizando, termina consolidándose en un empate, pero es un empate que no sabe a derrota, como lo han sabido algunos empates de la selección Colombia en los últimos partidos de la eliminatoria. Hablo, por ejemplo, con el último de Perú, que es un empate que claramente a Barranquilla sabe a derrota. Bueno, este empate en el Monumental no sabe a derrota, sabe quizás a victoria, porque era un partido que a priori pensábamos que íbamos a perder, que se pensaba que si se seguía mostrando el fútbol que se venía mostrando en los últimos partidos de eliminatoria, Argentina nos iba a meter fácil 2 o 3 goles, y no fue así, porque Colombia mostró rebeldía. Y ahora sí quiero tocar el punto de James Rodríguez, porque fue un líder natural otra vez dentro del campo, fue un jugador que en el primer tiempo volvió a ser ese jugador que conocimos no solamente en el 2014, hace más de 10 años, sino que lo vimos en la Copa América. Ese jugador que se ganó el premio al mejor jugador de la Copa América, justamente, que nuevamente aquí en Latinoamérica se volvió a alabar y que permitió su regreso al fútbol, bueno, esta vez mexicano, pero al fútbol de acá, de Latinoamérica. Un gran jugador que, bueno, lo volvimos a ver anoche, que con esa zurda supo abrir espacios para Colombia, que con su personalidad también supo justamente mostrar esa rebeldía que tanto le hace falta a la selección Colombia, y eso lo irradió para su equipo, justamente con un Luis Díaz al ataque, con un Hamilton Campas que en el primer tiempo también tuvo sus muestras de buen fútbol, lo mismo un Richard Ríos que si bien técnicamente no estuvo en las mejores condiciones, fue un tipo que tampoco se guardó nada, y todo esto se estaba traduciendo en que el resultado estaba a favor de la selección Colombia. Un punto también, ¿no? Que termina siempre picanteándose los partidos con Argentina, ya desde hace rato, no solamente desde la Copa América, sino desde hace rato se vienen picanteando, y hubo varios choques. Al final estuvo el choque de Richard Ríos con Otamendi, lo mismo el de James Rodríguez con Lionel Messi, que no podemos tampoco hacernos los ciegos, ver al capitán de Argentina, Lionel Andrés Messi, enfrentándose con el 10, con el capitán colombiano, con James Rodríguez, que estaban ahí cruzando palabras sobre lo que James había dicho post Copa América
acerca de que quizás los árbitros habían influido para que el resultado de la Copa América haya sido a favor de Argentina, para que el título haya quedado para Argentina. Bueno, Messi le cobró estas palabras a un James Rodríguez que, si bien me parece que tuvo personalidad durante el partido, que tuvo esa rebeldía en la cancha, no solamente como protagonista, como personaje, sino también con fútbol, creo que también en ese encontrón con Messi le faltó quizás un poco más de gallardía, porque fueron palabras que James evidentemente dijo, y que después, durante el partido en la cancha, no fue capaz de terminar de sentenciarlas. Quizás le hizo falta a James Rodríguez, pero también se entiende que es algo de inteligencia el no caer en la provocación de Messi, sacando a Colombia en ese momento del partido, que hasta ese momento, con un James en cancha, estaba Colombia dominándolo, porque en ese momento Colombia dominaba el partido, y si Messi quería sacar a los jugadores colombianos del partido era justamente para romper el ritmo, para poder cambiar el rumbo del partido. Y James, si se quiere como inteligente o si se quiere como cobarde, puede ser dos vertientes diferentes las que se vea, yo lo tomo como inteligente, no quiso caer en la provocación, le dije, yo no dije nada, y siguió el partido. Pero se vio ese encontrón de un Messi que cada vez también se vuelve más rebelde, un Messi que también cada partido que va pasando, y justamente por eso es que la imagen de Messi entre los argentinos va creciendo, porque se empieza a parecer cada vez más a Maradona, ¿no? Un tipo frontal, un tipo radical que dice lo que piensa. Ese es el Messi que le gusta a los argentinos, y ese es el Messi que salió campeón del mundo y de las dos Copa América, y ese es el Messi que viene todo este tiempo claramente con los 85.000 aficionados en el Monumental, y vamos a ver a ese Messi que se enfrentó ayer a James Rodríguez, un James Rodríguez que, repito, tuvo un gran partido. Colombia tiene 2 partidos por delante que son 2 finales, y sí, hay que ir adelantando que pueden llegar a ser 2 finales que con resultados negativos pueden dejar a Colombia o tambaleando por fuera directamente del Mundial. Doy mi opinión directamente, Colombia no se va a quedar sin Mundial, Colombia va a ir al Mundial y de forma directa, no va a ir ni siquiera al repechaje, va a ir directo, pero son 2 finales porque se tiene que enfrentar con Bolivia aquí en Barranquilla, y después tiene que ir a jugarse la segunda final, que es en Venezuela, con un Venezuela que está completamente vivo, que está en la misma pelea, lo mismo Bolivia. Son 2 partidos bravísimos, son 2 equipos, 3 si sumamos a Colombia, Bolivia, Venezuela y Colombia, que están en la misma lucha, que tienen las cuentas completamente similares, se van a enfrentar entre sí, prácticamente un triangular. Y va a ser una selección Colombia que va a tener que mostrar las mismas agallas que mostró anoche en el Monumental. Una selección Colombia que parece que se reencontró con el buen fútbol. Una selección Colombia que tiene que ser inteligente, porque si bien le hace muy buenos partidos a Argentina, a Brasil, a Uruguay, a España, a Francia, a los equipos grandes, Colombia les hace partidos inmejorables, porque Colombia saca gallardía, Colombia saca también valentía, saca buen fútbol, se agranda contra los grandes rivales. Pero después, cuando se enfrenta con rivales quizás de una menor cuantía, ahí es donde empieza a hacer agua, y lo hemos visto en los últimos partidos post Copa América en la eliminatoria, o también incluso en amistosos contra selecciones quizá de tercer nivel. Ahora Colombia se encontró con ese nivel importante y no puede dejar de tener en cuenta, tiene que ser inteligente, manejar la mentalidad. Si no sabe cerrar los partidos, es importante que sepa cerrar por lo menos la eliminatoria. Llega completamente viva y es una selección que tiene 2 finales, 2 rivales complicados, los tiene que sacar adelante. Bolivia, de por sí, en Barranquilla, tienen que ser 3 puntos asegurados para ir un poco más tranquilo a Venezuela, que primero Venezuela llega viva, y aparte, más allá de eso, sabemos que en la normalidad, con una Venezuela que generalmente no está viva en estas alturas de la eliminatoria, siempre se juega la vida con Colombia. Es el clásico, es un partido que Venezuela y Colombia se juegan a muerte, y siempre, si podemos decir algo, es el rival más complicado, Venezuela para Colombia. Así que Colombia tiene que llegar a ese partido con los 3 puntos en el bolsillo ante Bolivia. Es importante la mentalidad que Colombia viene mostrando, por lo menos en este partido contra Argentina. Se reencontró con el buen fútbol. Néstor Lorenzo, ahora sí hay que hablar del técnico colombiano, que generalmente lo que hace bien es plantear los partidos y después quizás los viene replanteando algo mal. Bueno, eso sucedió anoche también en el Monumental, que de inicio plantea bien el partido frente a Argentina y después los cambios que quizá no le dan la derecha al técnico argentino, y que por eso termina siendo y llegando el empate de Argentina. Un Néstor Lorenzo que por lo menos ya se vio que, a diferencia de lo que muchos decían en la antesala del partido, es que la selección no está rota.
No está rota la selección y eso se vio en la celebración del gol de Luis Díaz. Una selección que se estaba abrazando, que decía estamos vivos, una selección que se puso por arriba en el Monumental y se veía en la cara, en los abrazos, en la forma en la que celebran, no cada uno por su lado, no, la selección mancomunada, se veía que la selección no está rota. Después vamos a dedicarle un capítulo aparte a lo que ha sido la desconvocatoria de un John Durán, porque hay que hablarlo, que como herramienta quizá, como ficha dentro de la selección, un John Durán, que ya no está en la selección, podía llegar a ser el único traspié, pero en ese momento la selección está unida y se lo vio en ese gol. Todos juntos, todos mancomunados, es justamente priorizando esa unión era lo importante y lo que más necesitaba la selección Colombia. Está unida y es importante de cara a los últimos dos partidos. Es importante también que Néstor Lorenzo muestre que puede plantear bien los partidos de nuevo de arranque, que lo plantee bien frente a Bolivia, que lo plantee bien también frente a Venezuela, y los partidos se plantean bien Néstor Lorenzo desde la convocatoria, no solamente un día antes del partido, se planean bien desde la convocatoria. Y hay cuestiones que hay que ir analizando porque hay cosas que siempre quedan en la resonancia, siempre quedan sonando de las convocatorias de Néstor Lorenzo. Son dos partidos a muerte los que se vienen y hay que tener muy en cuenta que son dos finales que no se puede dar ningún tipo de ventaja. No pueden volver a pasar chistes como los que pasaron frente a Perú, frente a Ecuador, frente a Uruguay, frente a Paraguay. No se puede dar más ventajas. Sigo con mi opinión. Colombia va a ir al Mundial y va a ser directo. Pero Colombia tiene que, si bien no sabe cerrar los partidos, tiene que empezar a saber hacerlo. Y segundo, tiene que cerrar esta eliminatoria de la mejor manera. Lo importante es que dejó muy buenas muestras en el Monumental. Qué bien que sí se puede jugar bien fútbol. Pensábamos que la buena selección Colombia se había quedado en Estados Unidos y que no se habían devuelto. Bueno, parece que llegaron y es importantísimo que estén de nuevo acá. La selección se quita también un peso encima porque va a ser muy diferente a cómo va a llegar para las eliminatorias para la fecha de septiembre. Me refiero a la opinión pública, va a ser muy diferente. El apoyo de la gente va a estar. El partido frente a Bolivia en Barranquilla seguramente va a tener el Metropolitano lleno. Y es muy importante que se vuelva a sentir el apoyo de la gente, de la prensa, claramente con este punto ganado en el Monumental. La prensa le va a dar muchísimo más suave a Néstor Lorenzo, a los jugadores, porque mostraron ganas, mostraron actitud y eso se tradujo en fútbol. Muy importante esto. La selección tiene en este momento, de cara a estos últimos dos partidos, el apoyo de la gente y el apoyo, sobre todo, del fútbol, que parece que se vuelve a encontrar con la selección Colombia y es lo más importante. Colombia va a terminar yendo al Mundial y es importante que estas figuras nuevamente estén mostrando esa buena cara. Es importante la buena cara que llegó a dar Colombia hoy frente a Argentina y que se traduzca esto frente a Bolivia y Venezuela.